Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me preguntan qué pienso del conflicto en Australia, refiriéndose a las protestas en contra de los confinamientos y a la represión brutal de esas protestas. Yo creo que el gobierno australiano no está interesado en ganar elecciones. En las democracias, la policía antimotines no dispara contra los manifestantes, el gobierno no manda los tanques de guerra a aplastar las protestas, como ocurre en los países socialistas o en los regímenes teocráticos, porque tienen que ganar elecciones. No, no es que sean la gente que gobierna sea moralmente superior, no, no es esta la razón. Lo que pasa es que si mandás un tanque de guerra a aplastar una manifestación no te vota nadie. Y por lo tanto, la represión de las protestas se tiene que moderar y tiene que tener una excusa. No pueden reprimir porque no nos gusta lo que dice la pancarta. No, estaban cortando el tránsito, estaban gente haciendo disturbios. Tienen que inventarse una excusa. No pueden reprimir porque sí y no pueden reprimir de modo ilimitado. Tienen que moderarse porque si muere alguien, eso es la muerte de un manifestante y la muerte de política de un representante. Y en Australia no están preocupados por esto. En Australia se están comportando como si fuese en Cuba, como si fuese en China, como si fuese en Afganistán. ¿Y por qué? Eh, Ningún político en la historia quiere dejar el poder. Sea ni el político democrático ni el político dictatorial. El político democrático quiere ser reelecto, quiere ir a otro cargo, eh, quiere mover los hilos en las sombras. Nadie quiere dejar el poder. Y en una dictadura el dictador quiere durar hasta que se vaya con los pies para adelante. O sea, el gobierno de Australia no está interesado en ganar elecciones y no piensa dejar el poder. 2 más 2 son 4. Creo que no cuesta mucho ver cuál es el rumbo que está tomando ese país. Y esto es una tendencia, desde luego el caso de Estados Unidos es el más obvio, ¿no? Ya países que uno consideraba naturalmente democráticos, donde era inimaginable un golpe de Estado, la ventana de Overton se ha corrido y ya no es inimaginable. Está está sobre la mesa, es una posibilidad. Ya no es inimaginable un golpe de Estado en Australia, ya no es inimaginable un golpe de Estado en Estados Unidos. Es, está en algún punto, está en alguna parte es una idea radical, en otro país se ha corrido a ser aceptable, pero ya no es inimaginable, ya dejó de ser impensable. Eh, no es algo que me agrade ciertamente esto. Hay obviedades que vale la pena decirlas. Me preguntan, dije en alguna parte, me preguntan en qué video dije que Hitler y su partido cambiaron el odio a los banqueros por el odio a los judíos. No tengo la menor idea de dónde lo dije, pero eh, recuerdo a qué se refiere, sea a qué se refiere, se lo digo de nuevo. En la década de los 1920, después de la derrota alemana en la guerra del 14, había toda clase de demagogos dando vuelta en Alemania que buscaban la culpa la tienen, inserte chivo expiatorio acá. O sea, la culpa la tenía todo el mundo menos ellos de que habían perdido la guerra. Y un elemento común era hablar peste de los banqueros y los industriales, y los malvados banqueros y los industriales, y después añada los franceses, los judíos, la masonería, añada el grupo, añada el chivo expiatorio que usted quiera. Hitler aparece en esa turba como un demagogo más, con una peculiaridad. Siempre dice los banqueros judíos, no los banqueros.
los banqueros judíos que traicionaron a Alemania. Los banqueros judíos, los banqueros judíos, los banqueros judíos. Cuando se consiguió una base de seguidores, invirtió el orden de las palabras. Los judíos banqueros, que no es lo mismo, puso el grupo demográfico por delante y la condición de banquero después. Lo dio vuelta. Y finalmente terminó con los judíos. Los judíos que tienen la culpa de todo. Y los banqueros arios son gente maravillosa. Los banqueros arios son gente necesaria para la reconstrucción de la nueva Alemania. Gracias a los patriotas banqueros arios. El problema eran los judíos. Y especialmente la propaganda mostraba la miseria en la que vivían los judíos pobres. Villanizaban a los judíos pobres. Y incluso, para empezar, ya los banqueros ni se mencionaban. Y además, cuando se hablaba mal de los judíos, se hablaba mal de los judíos pobres. Siempre. Incluso decían cosas que los judíos civilizados de Occidente, refiriéndose a los banqueros, a los banqueros y a los industriales, pueden dar una imagen distorsionada de lo que es realmente el judío eterno. O sea, hasta el banquero judío era, ok, este es judío, pero no tiene las características típicas de los judíos, del judío eterno. O sea, hasta el banquero judío lo rescataron. Y esos tipos se impusieron porque sobre los cientos de competidores, de los candidatos a demagogo que había dando vueltas en la década del 20. ¿Por qué? Porque lo financiaron los banqueros y los industriales. Y esta es la historia de toda ideología identitaria. Toda ideología identitaria es este mismo juego. Te aparece, toda ideología identitaria la inventan los poderosos para desviar el odio contra ellos, el odio que tiene una masa contra ellos, justificado o no, no lo sé, a veces generalmente justificadamente, lo desvían a un chivo expiatorio. Ese odio lo desvían contra un chivo expiatorio. Haciendo este mismo proceso. Primero hablamos mal de los banqueros, después de los banqueros judíos, después de los judíos banqueros y después de los judíos. Exceptuando a los judíos banqueros que son buena gente. Siempre es este mismo proceso, en toda ideología identitaria. En toda ideología identitaria es este mismo proceso. Me preguntan por qué soy el único youtuber que nunca dice suscríbete, dale like a la campanita y comparte el video, porque no creo que sirva para nada. ¿Usted alguna vez le dieron like a un video, lo compartieron porque el youtuber le dijo que lo hicieran? Yo nunca. No sé, por ahí yo soy un forro, es algo que hace todo el mundo. Yo no. Así que nunca le encontré sentido. No, nunca le encontré sentido, por eso no lo hago. ¿Qué diferencia hay entre marxismo, socialismo y comunismo? Que si no te tragaste un anzuelo vas a morder uno de los otros dos. Es todo lo mismo. Marxismo se refiere al autor, socialismo es la idea y el comunismo es el país de las maravillas que se va a alcanzar alguna vez en algún futuro maravilloso gracias al socialismo. Es todo lo mismo. Es una separación para que, ok, ya te enteraste que el socialismo es una mierda, ok, por ahí te lo puedo vender con el nombre de marxismo. Es la cerveza, ¿vieron ese episodio de Los Simpsons donde tienen la cerveza Duff Light, extra seca y hay una tubería que está llenando todos los barriles? Bueno, es el socialismo es uno de los sabores, socialismo, comunismo y marxismo son 3 sabores de Duff. Eso es básicamente. Me preguntan, ¿cómo puedo saber si estoy adoctrinado? Pregúntese cuáles son las razones por las que cree en lo que cree.
Este es el único modo. Y tenga cuidado de no confundir una razón con una justificación. ¿Por qué estoy usando un pedazo de trapo inútil delante de la cara? Bueno, porque eso es necesario para prevenir el contagio del COVID-19 y si no me pongo el pedazo de trapo inútil delante de la cara, sería un asesino de abuelitas. Eso no es una razón, eso es una justificación. Una razón es una conclusión a la que llegamos por medio del razonamiento a partir de una convicción previa. ¿Por qué creo que manejar exceso de velocidad está mal? Bueno, porque manejar exceso de velocidad pone en riesgo mi vida y la vida de otras personas y yo creo que matar está mal. Y si manejo a exceso de velocidad, eventualmente voy a matar y está mal. Por eso creo que manejar a exceso de velocidad está mal. Eso es una razón. Una justificación es una pseudo razón. Es algo que se inventa, es una razón que se inventa a posteriori para justificar lo que en sí es un comportamiento totalmente irracional, totalmente estúpido. Eso es propio. Cuando uno se pone a pensar por qué pienso esto y no encuentra una verdadera razón, encuentra justificaciones, muy probablemente haya sido adoctrinado. Y nadie está inmune, todos podemos ser adoctrinados, todos podemos ser manipulados. En otras personas, y digo en otras personas porque dudo que lo noten usted mismo, en otras personas se pueden dar cuenta que lo que una persona niega, una persona adoctrinada niega, lo sigue dando por sentado como un postulado tácito. Una persona dice, matar está bien porque tal motivo, y da una justificación. Y sin embargo, en sus argumentos, en su forma de razonamientos, sigue dando por sentado de modo tácito que matar está mal. Eso es propio de una persona que ha sido adoctrinada, que ha sido manipulada. Dudo mucho que lo noten usted mismo, pero si lo notan otras personas, va a empezar a notarlo con mayor facilidad de estoy siendo inconsecuente. Estoy dándolo, en este caso estoy negando lo que en otro caso estoy dando por sentado como un postulado tácito. Me dicen que el budismo acepta la violencia defensiva, por ejemplo los monjes shaolines. No en la teoría, que el cristianismo en cambio me dicen que dice si te abofetean en una mejilla ofrece también la otra. No los textos sagrados del budismo. Creo que es en el Dhammapada, que en algún texto sagrado del budismo seguro, donde dice responde al hacha con tu aroma como el sándalo. Es más o menos la misma idea que el Evangelio expresa con si te abofetean en una mejilla ofrece también la otra. Lo que pasa que tuvieron que aceptar la violencia defensiva, como tuvieron que aceptarla los cristianos con una actitud de kantiano caribeño. Que los principios están muy bonitos, pero la realidad es la realidad. Vos pensás que no, la violencia siempre es mala, incluso la violencia defensiva. No se debe tener más que compasión y empatía para todos los seres y no hay que ofender a nadie ni con las acciones ni con las palabras. Sí, muy bonito, pero por ahí los unos no están de acuerdo. Ese es el pequeño problema. Y ahí tenés organizaciones como los monjes benedictinos en el cristianismo, como los monjes shaolines en el budismo. La realidad se impuso a toda especulación teológica. Pero en principio no acepta la violencia defensiva el budismo. Voy a tener que cortar el video en 3 partes, nos vemos en la última.